Sí, bueno, en primer lugar, quiero agradecer al centro de estudiantes. Recuerden ustedes que hace algún tiempo se llamaban comisiones y todavía tengo ese pequeño, digamos, rezago, ¿no? Pero me siento muy complacido por la invitación. También tengo que agradecer a la profesora Julia Guerra, jefe del Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, por haberme, digamos, puesto en contacto con ustedes para iniciar. Que vamos a tratar es un tema de actualidad que vamos a compartir pantalla. Y que he titulado para un análisis termoeconómico de procesos, ¿no? Debo decir que este análisis no solamente, aunque digamos lo hemos aplicado en el posgrado y en la carrera de ingeniería mecánica, pues es totalmente, digamos, está abierto, ¿no?
inclusive pues sería un avance en la carrera de ingeniería química que pudiéramos trabajar también esto con estudiantes de la carrera de ingeniería química, ¿no? Bueno, fíjense, debo decir que la termoeconomía tiene, digamos, unas definiciones que son complementarias de, digamos, autores como la rama de ingeniería que combina los análisis exegéticos y los principios de la economía a través del concepto de exergía. Fíjense bien que este concepto va a ser fundamental para lo que vamos a hablar, ¿no? Pero entonces quien establece esa, digamos, esa ligazón es la exergía, ¿no? Vamos a ver qué significa. Yo no sé si todos ustedes tienen antecedentes, sobre todo los que han cursado termodinámica pueden haber oído esta propiedad, ¿no? ¿Qué hace? La termoeconomía provee al operador o diseñador de los procesos de información que no está disponible del análisis energético, que siempre se hace, ¿no? Y de masas, balances de masa, energía, que se hacen en los procesos, y la evaluación económica. Como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, es que se hacen los dos análisis por separado, ¿no? Y entonces la termoeconomía provee al diseñador de las herramientas para que esto se pueda hacer simultáneamente. Y eso realmente tiene un avance importante. También sistemas eficientes desde el punto de vista y cómo ver si indicar más, ¿no? Se puede hablar pues de mejorar o cambiar los diseños. Eso puede ser necesitado en el diseño y en el propio diseño. Sí, también puede mejorar en opinión. Esa hizo del Gurkenol, un profesor español, pero que trabaja también en los Estados Unidos, donde él dice que la termoeconomía es la disciplina de la ingeniería que combina aplicaciones de la termodinámica y la economía, y que permite alcanzar resultados que no son obtenibles por los análisis termodinámicos y económicos tradicionales, que es lo que habíamos visto arriba. Introduce el análisis de la segunda ley de la termodinámica a través del concepto de exergía, y la exergía se toma como base racional para la asignación de costos variables económicos. Y por lo tanto, la termoeconomía contribuye al análisis, evaluación y optimización de sistemas industriales. Aquí están las dos referencias. Y entonces, bueno, el modelo de análisis termoeconómico que venimos aplicando en el posgrado es el siguiente, ¿no? Si yo tengo un proceso, fíjense bien, cualquier proceso prácticamente que tiene pues recursos, productos y desechos en su ejecución, va a partir de un módulo físico, ¿no? Después tenemos que buscar lo que vamos a llamar la estructura económica, y por último, donde vamos a tener los resultados, que es el módulo exergo económico. Y se hacen en esa secuencia para establecer una vinculación entre el modelo físico, ¿no?, que está acá, y la parte económica, donde la estructura económica juega un papel fundamental. Es la vinculación. Vamos a ver después un caso de estudio para, digamos, poder aplicar estos conceptos.
¿El módulo físico qué es? El módulo físico no es otra cosa sino la descripción de la planta, del sistema que estamos analizando, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjense bien, nosotros cuando estudiamos una planta, podemos estudiarla globalmente, ¿no? Como un solo equipo. Podemos estudiarla en forma desagregada, o sea, ver interconexiones entre los equipos. Y normalmente hacemos análisis termodinámico de las corrientes y análisis energético de las corrientes, ¿no? Los balances de masa y energía, ¿no? Ahora vamos a requerir en el modelo físico que hagamos los balances de exergía, o sea que vamos a tener que determinar las exergías de las corrientes. No solamente la energía y, pues, y por supuesto la masa. Y esto es importante porque vamos a tratar de determinar las irreversibilidades internas y las pérdidas de exergía en los equipos. No sé si ustedes creo que han visto pues el curso de termodinámica y ven en ese curso que cuando estudian la segunda ley de la termodinámica, que por razones naturales pues se producen irreversibilidades internas que provocan el aumento o la generación de entropía, ¿no? Y bueno, y en termodinámica se calculan o se indican cómo calcular esas irreversibilidades internas, ¿no? Que al final hay que asociarla con una pérdida de energía. Ahora, la estructura económica, fíjense bien, tiene que ver con cómo clasificar las corrientes en una planta. Cuando ustedes ven pues distintas corrientes, debemos de saber si esa corriente está como recurso, ¿no? Como un producto. El recurso es lo que va, digamos, a transformarse después en producto, y cuáles son los desechos. Eso es fundamental en el análisis que vamos a hacer. Se determina la exergía de los recursos, productos y desechos. O sea que aquí tenemos que tener la exergía de recursos, productos y desechos. Ya la exergía de las corrientes está acá, pero ahora la vamos a esa exergía por recursos, productos y desechos. Y vamos a calcular, y lo destaco, los llamados costos exergéticos de esos recursos y productos. Esto va a ser fundamental porque el concepto de costo exergético es el que nos va a permitir vincular la termodinámica con la parte económica. Después tenemos un módulo exergo-económico que va a determinar, que es la conclusión del estudio, se determinan los costos de producción, que los vamos a llamar costos termoeconómicos de las corrientes. Es decir, yo voy a poder, con el método, decir que este producto, imagínense, por ejemplo, una planta de mejoramiento de crudo, como la que ustedes ven en el norte oriente del país, y quieran saber cuánto cuesta el crudo mejorado, ¿no? O sea, el crudo que se extrae de los pozos, pues sufre, que es un crudo extrapesado, digamos que él es sometido a distintos procesos para poder ser puesto en el mercado, sobre todo porque es un digamos, un producto intermedio, el crudo, digamos, liviano es el que más tiene mercado, pero el crudo extrapesado, recuerden ustedes que no es fácil de vender, ¿no? Entonces, hay un proceso de mejoramiento de ese crudo extrapesado y por este método es posible determinar cuánto cuesta pasar de un estado del crudo extrapesado al crudo que vamos a ofrecer en el mercado. Y eso lo hicimos en una de las tesis de posgrado y el resultado fue interesantísimo porque cuando comparamos con lo que la estimación de ese
costo hecho por los métodos tradicionales, ¿no? Que digamos que la parte económica por un lado y la parte técnica por otro, la coincidencia fue bien importante, ¿no? Entonces, el método acá, digamos, funcionó muy bien. Y vamos a seguir, y se siguió el modelo que está acá, el modelo físico primero, para tener después la estructura económica, con los costos exergéticos, y después el módulo exergoeconómico. Yo no sé, Mariana, si los estudiantes pueden hacer preguntas en este momento. Sí, bueno, yo diría, pues, como es un tema nuevo, pueden, digamos, tener algunas preguntas. Fíjense, ahora, viendo el modelo físico, yo he nombrado la exergía. Ahora, ¿qué es la exergía? La exergía es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede extraer de un sistema o de una corriente en un estado termodinámico dado, cuando alcanza el estado de equilibrio termodinámico con el medio ambiente mediante un proceso reversible en el cual se permiten interacciones de masa y calor con el medio ambiente. Esto es un poco largo, pero lo que significa es que si yo tengo un estado termodinámico y llevo mi sistema o corriente a un equilibrio total con el medio ambiente, mediante procesos reversibles, yo puedo determinar cuál es el máximo de trabajo útil que se puede obtener de ese sistema o corriente. Y entonces, y trabajo útil es aquel que puede ser entregado a un agente diferente al medio ambiente, es decir, que puede ser hecho pues como para generaciones eléctricas, para movimiento de equipo, ¿no? Ese es un trabajo útil. Y entonces la exergía mide la capacidad, la máxima capacidad que tiene un sistema corriente en un determinado estado termodinámico para ofrecer ese trabajo útil. Y eso es muy importante porque no, si yo respondiera que es la energía, estaría equivocado, como vamos a ver. Entonces, la exergía realmente nos permite determinar el potencial que tiene un sistema corriente para realizar trabajo útil. Y ese potencial es el máximo. Entonces, en los procesos tenemos que tratar de que esa exergía se vaya, digamos, empleando de la manera más eficiente posible, pero un punto importante de ese potencial, ¿no? Que es la máxima capacidad de corriente que tiene un sistema o corriente, se va a medir en unidades de energía, ¿no? Porque es un potencial de energía, y el valor de la exergía no depende de la forma como yo haya calculado esa exergía, con tal de que esté interactuando con el medio ambiente en forma reversible y llegue a un equilibrio termodinámico con el medio ambiente. Entonces yo le puedo asignar a cada estado termodinámico una propiedad, una nueva propiedad termodinámica que es la exergía. O sea, no vamos a tener, digamos, las propiedades termodinámicas clásicas, energía interna, entropía, su potencial químico, y ahora aparece pues la exergía, ¿no? Que nos va a medir la calidad de la energía que posee ese estado termodinámico, lo cual es muy importante porque eso significa que yo puedo ver el potencial que puedo usar con un determinado sistema o corriente en un proceso que esté analizando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tenían conocimiento pues, de esta propiedad
cuando vieron los cursos de termodinámica, generalmente seguramente se da al final de los cursos, pero es sumamente importante porque nos dice la calidad de la energía, que no coinciden. Es decir, uno pensaría que, bueno, que la energía como no se destruye, conversión de energía. Entonces, vamos a ver, fíjense bien que cuando yo me refiero al equilibrio térmico y mecánico y químico con el medio ambiente, yo debo decir a qué medio ambiente me estoy refiriendo. Y entonces el medio ambiente, vamos a suponer que es un reservorio. ¿Así? Ah, caramba, déjame decir, fue que se fue la luz. Ya. Pero no, ¿ya me están escuchando bien? ¿Aló? Ajá, fíjense, ok, no, sí, fíjense, decía yo que el módulo físico comienza con la determinación de las exergías, de las corrientes, ¿no?, que están participando en el proceso. Ahora, ¿qué es la exergía? La exergía es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede extraer de un sistema o corriente en un estado termodinámico definido, ¿no? Y se le pone pues como condición que ese estado termodinámico, de ese estado termodinámico podamos ir al estado termodinámico de equilibrio con el medio ambiente y ver en ese proceso cuánto trabajo útil, el máximo que yo puedo obtener. Entonces, si yo tengo un sistema en un estado termodinámico y tengo el medio ambiente con su estado también termodinámico de equilibrio, yo hago mi sistema corriente, pues transite ese cambio de estado y veo qué trabajo útil he obtenido, y ese va a ser y el máximo, porque se está poniendo en la condición de reversibilidad, es lo que se denomina la exergía. Entonces yo puedo tener estados termodinámicos y pero con su respectiva exergía, perdón, energía, pero yo puedo calcularle además cuánto es su potencial de trabajo útil mediante el cálculo de la exergía. Entonces, es sumamente importante porque allí está metido en ese cálculo máximo de trabajo útil, del potencial de trabajo útil, está incluido la segunda ley de la termodinámica. Entonces, cuando se habla del medio ambiente, fíjense bien, yo estoy hablando de interacciones de mi proceso con el medio ambiente. El medio ambiente normalmente pues no está localmente en equilibrio termodinámico, pero globalmente se puede suponer como un gran reservorio cuyas propiedades intensivas son constantes y que tienen su temperatura, presión y composición química permanecen inalterables. Es decir, que cuando yo interactúo con el medio ambiente tiene dimensiones tales que no modifican las propiedades intensivas del medio ambiente, ¿no? Eso significa pues que el medio ambiente, aunque sus propiedades extensivas se modifiquen, sus propiedades intensivas permanecen constantes y lo puedo tomar como una referencia para la exergía. El medio ambiente pues está formado por con el cual interactúan los sistemas, la corteza terrestre o litósfera, los océanos y toda la parte pues del lago, que sería la hidrósfera, y con la atmósfera. Entonces yo tengo que procurar identificar
ya la temperatura y presión pues son bastante conocidas, la composición química de sustancias de interés en los procesos. Y eso lo han hecho pues investigadores que han adelantado un trabajo importantísimo en ese sentido. Ahora, cuando calculo la exergía, la puedo hacer de la siguiente manera. El sistema va, como tiene que alcanzar el equilibrio con el medio ambiente, yo lo puedo alcanzar en dos etapas. Voy primero al equilibrio térmico y mecánico con el medio ambiente, y ese estado se le conoce como el estado muerto restringido, ¿no? Yo estoy en una temperatura y presión y voy a llegar al equilibrio con el medio ambiente a la temperatura y presión del medio ambiente. A este estado se le conoce como el estado muerto restringido, ¿no? Y después que llego a ese estado, voy a ir de ese estado a buscar el equilibrio químico con el medio ambiente. Voy a tratar de igualar los potenciales químicos con el medio ambiente. Adicionalmente, y en cada uno de estos voy a obtener un trabajo, ¿no? Y después puedo tener trabajo adicional por la energía cinética que tenga el sistema y por su energía potencial, ¿no? Entonces, que si la conocemos, pues de la mecánica, ¿no? Entonces, la exergía tiene 4 componentes: la exergía física, la exergía química, la exergía cinética y la exergía potencial. Fíjense que y cuando calculo o trabajo, tengo que trabajar con la exergía total, ¿no? Entonces, fíjense gráficamente aquí. Tengo el sistema corriente en un estado termodinámico, lo llevo al equilibrio térmico y mecánico con el medio ambiente y saco la exergía física. Extraigo la exergía física. Este es un trabajo útil y después me voy de este estado de equilibrio térmico y mecánico al estado de equilibrio térmico, mecánico y químico con el medio ambiente. Y aquí calculo un trabajo adicional por las diferencias de potencial químico entre este estado, el estado muerto restringido, y el estado muerto. Esa diferencia nos permite obtener un trabajo adicional. Y entonces la suma de estos dos sería el máximo trabajo útil, exceptuando la energía cinética y la energía potencial. Ahora, yo no voy a entrar en las deducciones, fíjense bien, pero la exergía física se calcula por una ecuación que está aquí para un sistema. Esta es la energía interna, esta es la entropía, este es el volumen para el estado donde se encuentra, y estos son los valores a T0 y P0 en el estado muerto restringido, porque es la exergía física. Y por unidad de masa, pues son estas, y esta es la ecuación para el caso de que el sistema sea un gas ideal, ¿no? Con calores específicos contados. Fíjense, vamos a aplicar el concepto, un momentico, fíjense bien aquí tengo un tanque que tiene 1 metro cúbico de aire a 1.4 megapascal y 175 grados centígrados, o sea, 448 Kelvin, ¿no? Y el medio ambiente pues está 0,1 megapascal y T0,25. Y vamos a calcular la exergía física de ese estado. Entonces, como si supongo el estado como un gas ideal, pues aplico mi ecuación, ¿no? Tengo todos los datos, tengo la constante K del gas, en este caso del aire, 1.4, y entonces aplicando la ecuación, pues me da el valor, puedo calcular este valor. Y este valor va a dar 134 kilojoules, porque es específico, por kilogramo. O sea que el aire que está acá puede obtener de él se puede obtener como trabajo máximo útil
134,92 kilojoules por kilogramo. Si busco la masa por la ecuación de gas ideal, pues me va a dar este valor, que al multiplicarlo me va a dar la exergía total. La exergía total son 1469,01 kilojoules. Eso significa que yo no puedo de este aire que está acá comprimido y a esta temperatura obtener un trabajo mayor que este que está acá, ¿no? Este es el trabajo máximo posible que yo puedo obtener del contenido de este tanque. Ahora supongamos que hubiese una fuga del tanque y el tanque al final queda a T0 y P0. Pregunto, ¿cuál sería la exergía final y por lo tanto cuál sería la exergía que se perdió? No sé si alguno quiere contestar esa pregunta. Fíjense que por simplemente si llega y hay la fuga y el tanque queda a T0 y P0, al sustituir aquí la exergía física, ¿cuánto es? Es cero, ¿no? Porque ya llegó al equilibrio térmico y mecánico con el medio ambiente. Su exergía es cero. Ahora, ¿cuál sería la exergía destruida? Bueno, se perdió con la fuga, se perdieron 1469,01, perdón, kilojoule de posibilidades de trabajo con la fuga. Entonces, fíjense, y después vamos a ver que esto puede ser, digamos, medido en términos económicos. Ahora, fíjense, también la exergía se puede interpretar de una manera, como son procesos reversibles, se puede interpretar como procesos en que yo pueda extraer del medio ambiente materiales, eso es de interés en la metalurgia, y digo, bueno, ¿cuál es el trabajo mínimo para obtener del medio ambiente y llevarlo a un estado termodinámico cualquiera, ¿no? Que yo puedo, digamos, emplear para hacer esa extracción. Entonces, sin ver el tipo de proceso que se puede aplicar, yo puedo, mediante la exergía, decir, bueno, la exergía del estado que yo estoy buscando, ¿no? Ahora significa el trabajo mínimo, porque ahora es de extracción, es un trabajo que debe ser gastado para extraer una sustancia de acá y llevarlo a un estado termodinámico. Y eso se utiliza para, por ejemplo, que el hierro, el aluminio, ellos están aquí. Y si yo quiero el aluminio puro o el hierro puro, yo tengo que pasar un proceso. Bueno, yo puedo, mediante los cálculos que acabamos de ver, que es calcular la exergía del estado termodinámico de la sustancia que se quiera extraer, bueno, ese sería el trabajo mínimo de extracción. Entonces, eso nos da ya para los diseños, pues, de los procesos de extracción, unos evitar. Es decir, que hay un trabajo mínimo, y claro, los trabajos de extracción, como no son reversibles, serán mucho mayores, pero sé cuál es el mínimo que yo pudiera obtener en un proceso de extracción. Ahora, ya vi lo del sistema. Recuerden ustedes que estamos distinguiendo sistemas, que son los que pasan con masa fija, ¿no? Y corriente, que es lo que más aparece en los procesos, ¿no? Corriente en las líneas. Entonces, en la exergía física, fíjense que ya no aparece la energía, aparece la entalpía. Estas ecuaciones se deducen, pues, sin ningún problema. Y aquí aparece, pues, fíjense que uno pensaría intuitivamente que la capacidad de trabajo de una corriente pudiera ser su cambio de entalpía. Y resulta que la segunda ley nos impone
esta restricción, o sea, nos quita esta restricción. Y no por mal diseño, sino que simplemente es una limitación de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la exergia física, en el caso de corrientes de gases ideales, pues se tiene por esta ecuación. Ahora, uno de los temas fundamentales es cómo se calcula o se utiliza pues la exergia química. Primero, cómo se calcula y después cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Fíjense, la exergia química, que ya vimos que es el máximo trabajo útil que se puede obtener de una corriente o sistema cuando pasa del estado muerto restringido, o sea, el equilibrio térmico y mecánico, al estado muerto, es decir, que cuando alcanza el medio ambiente, el equilibrio con el medio ambiente. Y en esto significa que yo tengo que pasar de un potencial químico en el estado muerto restringido a un potencial químico en el estado de equilibrio en el medio ambiente. Y allí, en esa igualación de los potenciales químicos, hay un potencial de trabajo que es la exergia química. ¿Okay? Ahora, imagínense ustedes todos los elementos, sustancias que hay en los procesos. Si yo tuviese que hacer esto para buscar las exergias químicas, realmente el trabajo sería tremendo, ¿no? Porque entonces calcular la exergia química me tomaría mucho tiempo, pues, o cierto tiempo para las distintas corrientes que tengo. Entonces, un grupo de investigadores hizo una modelación de referencia del medio ambiente y del medio ambiente identificó unas sustancias de referencia que normalmente son muy comunes, ¿no? Y trabajó con esas sustancias de referencia para llevarlas al equilibrio térmico, mecánico y químico con el medio ambiente. Y se les determinó su exergia. Pero se hizo de tal forma, de una forma muy inteligente, de que esas sustancias pudieran contener, ¿no?, entre el grupo de ellas, todos los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica. Y entonces se pudo no solamente determinar la exergia química de estas sustancias de referencia, sino que a través de ellas se pudieron determinar las exergias químicas de los elementos de la tabla periódica, aún de aquellos elementos que no existen en el medio ambiente. Esas exergias químicas, ¿no?, de todas sustancias de referencia como los elementos, se conocen como exergias químicas estándar. Y están publicadas, ¿no? Bueno, aquí está el medio ambiente con el cual hay que llegar al equilibrio y donde están esas sustancias de referencia, están o en la corteza terrestre o en los océanos o en el agua disponible o en la litósfera o en la atmósfera, perdón. Y entonces hay dos investigadores que dirigieron grupos, uno el modelo 1 y el modelo 2, donde calcularon las exergias químicas. Cuando obedecen a estos modelos se llaman exergias químicas estándar, ¿no? Y los dos modelos coinciden en la mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, el modelo 2 se ha continuado desarrollando y perfeccionando, y es el que realmente se utiliza para leer las exergias químicas estándar, ¿no? Y entonces aquí tenemos el modelo 2 del investigador Sargut, el otro es el investigador Arendt del modelo 1, pero realmente y ellos en su cálculo pues tienen que calcular potenciales químicos, hicieron pues una investigación bien detallada y reflejaron sobre todo la composición del medio ambiente en esa sustancia. Y después, algo importantísimo que el modelo 2 pudo hacer es determinar las exergias químicas estándar. Aquí está, perdón. Las exergias químicas estándar
¿no?, de los elementos de la tabla periódica. Fíjense, del argón, ¿sí?, aquí, fíjense, y muchos de estos elementos no se tienen en la naturaleza en forma libre, ¿no?, sino que aparecen en compuestos. Y aquí están las exergias químicas de los elementos, y hecho eso, ya nosotros podemos construir por las ecuaciones de formación. Yo puedo partir, me dan una sustancia cualquiera, bueno, yo veo cuáles son sus elementos que la conforman, hago una reacción química de formación, lo que necesito es la función de Gibbs de formación, pero ya esta parte, que es la más complicada, pues se tiene. Recuerden que la función de Gibbs es H-TS, eso se puede pues calcular sin ningún problema. Y por ejemplo, si yo tuviera que calcular la exergia química del metano a partir de esos elementos, yo digo, bueno, hay una reacción química en la cual un mol de carbono se une con 2 moles de H2 para producir el metano. Y entonces voy acá a la exergia química de la tabla del carbono, 2 moles, ¿no?, serían 2 veces la exergia química, y la función de Gibbs de formación, que la puedo leer también en tabla, es esta, y me da la exergia química. Cuando yo veo este valor calculado por los elementos y voy al modelo 2, por ejemplo, aquí son 831.670 del CH4, ¿no? Vamos a buscar el CH4 por aquí. Aquí está el metano. Aquí está el valor 831.650. 831.670. Valor que coincide con el valor dado en el modelo 2. Es decir, que el método de trabajar para hallar las exergias químicas de las relaciones de formación a partir de los elementos es un método muy eficaz. Y fíjense que todo esto se ha ido agregando a los simuladores de proceso, de forma tal de que muchas veces nosotros en los simuladores de proceso ya tenemos muchos de estos cálculos hechos y se pueden disponer. Depende pues del simulador. Por ejemplo, hay un Aspen que tiene ya eso. Aquí están, por ejemplo, las tablas que dan algunas entalpías de formación de Gibbs, ¿no? Bueno, ahora fíjense, la exergía la hemos visto hasta el momento para corrientes y sistemas, y vimos que hay exergía química, exergía física, y las dos serían una exergía de origen interno, y después le sumamos la exergía por movimiento, la exergía cinética y la exergía potencial, ¿no?, que coinciden con sus respectivas exergías. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una interacción de calor con el medio, que el sistema reciba una cantidad de calor o se dispone de una cantidad de calor a una cierta temperatura? Fíjense que, y yo me pregunto, si yo dispongo de una cantidad de calor a una cierta temperatura, ¿cuál sería la exergía de ese calor? Sería la máxima trabajo útil que yo puedo obtener de ese calor a esta temperatura cuando interactúa con el medio ambiente en forma reversible. Y sin dejar otras huellas. Eso lo tengo que hacer a través entonces de un ciclo. Y entonces, si yo ese calor lo multiplico, de acuerdo al teorema de Carnot, por la máxima eficiencia que puedo obtener, que es 1 menos T0 sobre T, ya le he quitado al calor parte de su contenido, que sería E, ¿no? Porque el calor es Q por 1, pero aquí le estoy restando esta parte, y por lo tanto el calor, fíjense bien, no puede ser aprovechado totalmente en trabajo útil, ¿no? O sea que su exergía del calor no coincide con la energía asociada al calor. Va a depender de su temperatura. O sea que mientras el calor tenga mayor temperatura,
tiene mayor exergía. ¿Y el calor? ¿Cuánto vale la exergía del calor en equilibrio con el medio ambiente? Si el calor está disponible a T0, pues esta cantidad vale 0 y la exergía del calor vale 0. Es decir, que una cantidad de calor cuya temperatura sea igual a la del medio ambiente, que se disponga a ser, no tiene exergía. Tiene energía, pero no tiene exergía, no tiene capacidad de trabajo útil. Esto fue importantísimo porque esto fue estudiado, no sé si alguno ha leído las reflexiones sobre de Carnot. Ya Carnot se había dado cuenta de esto, ¿no? Y cuando él propone pues la máxima eficiencia, no tiene la definición de exergía, pero sí intuitivamente ya de la temperatura. Y cuando está en equilibrio pues, con el medio ambiente, efectivamente no tiene capacidad de trabajo útil cuando la interacción es con el medio ambiente. Ahora, con el trabajo, un trabajo W, ¿no? Una cantidad de trabajo W que se realice para llevar el sistema del estado que está al estado de equilibrio con el medio ambiente, puede ser que el sistema tenga que realizar trabajo contra el medio ambiente en ese proceso. Esa parte que él realiza trabajo con el medio ambiente, esa parte no es útil, porque yo no se la estoy entregando a un agente diferente al medio ambiente, se la estoy entregando al medio ambiente. Entonces sí que restarle esa cantidad al medio ambiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos que trabajamos con corriente, pues este trabajo vale 0 porque estamos hablando de equipos pues, que no sufren deformaciones los volúmenes de control porque son equipos rígidos, ¿no? Entonces, esta cantidad coincide en el caso con el trabajo. O sea, el trabajo eléctrico, el trabajo de eje, su exergía es propiamente el valor del trabajo. Entonces, el trabajo, cuando no ocurre desplazamiento de su frontera, de la gente, contra el medio ambiente, que hay que restarle esto porque no es útil, sería pues el propio trabajo. Ahora fíjense, aquí en esta figura les voy a presentar un balance de energía de un volumen de control, pero lo voy a hacer ya dirigido hacia los volúmenes de control que estamos estudiando en la industria. Fíjense que en la industria, cuando se va a diseñar un proceso, recuerden ustedes, se busca lo que llaman las condiciones de diseño, ¿no? Se establecen pues, unas condiciones de diseño que nos van a dar digamos, el funcionamiento del proceso para esas condiciones. Después hay, digamos, situaciones en que la planta no está operando, sino parcialmente pues, de su capacidad, o puede ser los momentos de arranque, de parada, etcétera, pero la mayoría pues se analizan para las condiciones de diseño y en condiciones estacionarias, ¿no? Entonces suponemos que esto es un equipo y vamos a hacer un balance de exergía. Como la exergía es una propiedad, cuando entra una corriente, esa corriente me está introduciendo exergía al equipo. Cuando sale una corriente, está retirando la exergía del equipo. Cuando el sistema hace trabajo, el volumen de control está entregando exergía, ¿no? Porque está entregando energía, pero en forma de trabajo. Y cuando el sistema recibe calor, está recibiendo una exergía de este tipo. Y debo de ver
a qué temperatura el volumen de control en su superficie está recibiendo ese calor. Y le aplico la exergía de ese calor es esta, ¿no? Y entonces el balance sería la exergía que sale menos la que entra, que es el cambio de exergía de las corrientes. ¿Por qué se produce el cambio de exergía de la corriente? Por haber interactuado con el medio ambiente a través de este trabajo útil o con los alrededores, mejor dicho. Y algo importantísimo. Si yo me paro aquí, el análisis no es completo. ¿Por qué? Porque parte de la exergía, oigan bien, se destruye aquí adentro por irreversibilidades de los procesos. Dentro, fricción, transmisión de calor interno por gradientes de temperatura, reacciones químicas como la combustión pueden estar aquí adentro, y todo eso destruye exergía. Todo eso destruye exergía. O sea que la exergía que sale no solamente se va a ver afectada por el flujo de calor y por el trabajo, sino por las imperfecciones termodinámicas propias de los procesos. Y aquí hay que trabajar mucho, porque a mí lo que me interesa es que sacar acá la máxima exergía posible, y para ello tengo que evitar que se me destruya por imperfecciones, llamamos imperfecciones termodinámicas, o sea, irreversibilidades internas. ¿Y cómo se calcula esto? Esto se calcula por se demuestra pues que es así, yo no voy a hacer la demostración, pero que la exergía destruida, ¿no?, es igual a la temperatura T0 por la entropía que se genera por las irreversibilidades o imperfecciones termodinámicas. Y entonces, uno de los puntos importantes es cómo yo hago mis diseños para que esta exergía destruida se minimice y yo pueda tener en mis productos, por ejemplo este y este mismo, porque este puede ser un producto, el trabajo, puedan ser máximos. Porque lo que se pierde aquí es porque no sale en esta corriente. Entonces, de trabajo útil, ¿no? Entonces, este es el balance de exergía. Y vamos entonces, ya hemos visto alguna teoría, ¿no? Y las fases del proceso. Y ahora vamos a ver un caso de estudio. Y un caso de estudio que se presentó en la propia Universidad Simón Bolívar. Entonces vamos a ver, entonces a fin de ilustrar el análisis termoeconómico, se escogió un proyecto presentado por INTEBEP para el desarrollo de un sistema de cogeneración para dar servicio a la faja petrolífera del Orinoco. El esquema conceptual propuesto por INTEBEP incluía, ¿no?, una estación de turbinas de gas con turbogenerador eléctrico para los servicios de bombeo, ¿no? Y también el aprovechamiento de los gases de salida de la turbina de gas, de esta que genera electricidad, para generar vapor. Es decir, que los llamados humos o productos de combustión a la salida de la turbina se propone se aprovechen esa energía o esa energía a través de un recuperador de calor para generar vapor que pueda ser inyectado posteriormente a los pozos. O sea, vapor para su inyección, y en esa forma se mejora la recuperación del crudo extrapesado por calentamiento, y el combustible para el accionamiento de la turbina sería el gas natural asociado. Este gas natural asociado muchas veces pues se procesa, otras veces simplemente se lleva a los mecheros y se quema, pues, ¿no? Y entonces a los flares, ¿no?, en inglés, pero se quema, pues, ¿no? Entonces, y es una pérdida, un desecho que se introduce. Ahora, en vez de tener un desecho, el proceso de combustión para el accionamiento de la turbina
esos gases pues se utilizan para el calentamiento de agua que se evapora y se inyecta a los pozos. Entonces se estableció una relación entre la Universidad Simón Bolívar e INTEBET, que INTEBET solicitó a tres reconocidas empresas internacionales que le presentaran una propuesta para esta estación eran 4 en total, en distintas localidades, de un sistema de cogeneración. Ahora, ¿por qué se llama cogeneración? Porque hay dos productos. Uno es la electricidad y el otro es el vapor de proceso para la inyección a los pozos. Ese es el concepto de cogeneración. Entonces, INTEBET solicitó para desarrollar ese proyecto a 3 empresas reconocidas internacionales, pero requería de criterios técnicos económicos que la orientaran a tomar la decisión sobre la contratación. Y acudió a la universidad en busca de esos criterios. La Simón Bolívar, a través de FUNINDE, firmó un acuerdo de confidencialidad con INTEBET. Las 3 propuestas se identificaron como ABC, pues por razones de confiabilidad en los estudios que se hicieron. La asesoría solicitada se desarrolló a través de un trabajo de grado de maestría de ingeniería mecánica que realizó un análisis termoeconómico de las propuestas. Y los resultados los vamos a ver más adelante. Vamos a aplicar, fíjense bien, la metodología. Ya el tema, pues, de la exergía está, digamos, bastante hablado, ¿no? Y fíjense, vamos a ir por el módulo físico, la estructura económica, y ver el módulo exergoeconómico si nos permite concluir en una recomendación para este caso de estudio. Es una aplicación, ¿no? Lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, el modelo físico. Lo primero del sistema de cogeneración es ver los equipos que lo componen, ¿no? Aquí vemos, esta parte aquí corresponde a la turbina de gas, la estación de turbinas de gas que tiene el compresor de aire, que comprime aire y ese aire es el aire de combustión para este combustible, que es gas. Aquí están los gases de salida de la cámara de combustión que alimentan la turbina, pero también hay pérdidas de calor, ¿no?, que debemos de considerar, o sea, desechos, en la cámara de combustión. Después está la turbina de gas, que acciona, pues, en este caso, un turbogenerador, y esta salida sería una salida ya eléctrica. Esto va, pues, para la alimentación de bombas y otros equipos, pero fundamentalmente es para el bombeo, después del crudo en superficie. Y aquí tendríamos los gases, en vez de botarlos a la atmósfera, los gases de combustión, los llevamos a un evaporador, a un economizador, que va a hacer que aquí entra el agua, se precalienta, y aquí esa agua se evapora y aquí sale vapor. Normalmente el vapor sale saturado, ¿no?, para las aplicaciones, ¿no? Entonces tiene el producto el B0410 y el W02 son los productos esenciales de este proyecto. ¿Cuántos equipos tenemos? Tenemos 5 equipos, ¿no? Compresor, cámara de combustión, turbina de gas, evaporador y economizador. Y tenemos 13 corrientes, ¿no? Yo hubiera podido meter en un solo equipo como el recuperador de calor, pero bueno, lo pusimos inicialmente en esa forma. Aquí están los fluidos. Lo primero es calcular las exergías de todo esto, sus exergías químicas y físicas, porque las exergías cinéticas y potenciales no tienen mayor importancia en esta aplicación, ¿no? Entonces, este es el esquema del modelo, el algoritmo del modelo físico, ¿no?
Bueno, aquí están todos los datos de entrada, se calculan las propiedades termodinámicas, entre las cuales está la exergía. Aquí, bueno, aquí están las exergías totales del sistema, en este caso física más química. Hay que construir los vectores termodinámicos, que son los flujos másicos, que son datos del problema. Hay que calcular los flujos de entalpía, que ya las entalpías se tienen aquí, los flujos másicos, y se calculan las exergías. Por razones de que estoy usando la nomenclatura de la tesis, voy a cambiar la exergía, que era EX, por B, ¿no? Pero es la misma propiedad, ¿no? Entonces, de aquí en adelante vamos a llamar la exergía B, y con el punto son flujos de exergía. Esto también se pueden calcular, ¿no? Y entonces tenemos que vectores termodinámicos, esto coincide, estos vectores tienen sus componentes son los flujos másicos de cada corriente, los flujos de entalpía de cada corriente, pues, y aquí están en estos vectores, todos los flujos másicos de entalpía y de exergía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo haríamos cuando yo digo entalpía de las corrientes? ¿Cómo no? Pero ¿qué pasa con el calor y el trabajo? Para meterlos allí, yo no voy a meter, como no son másicas, meto sus flujos de exergía. O sea, meto una potencia, meto el calor multiplicado por el factor de Carnot, y tengo todos los elementos expresados, pues, en términos de flujo de exergía, ¿no? En el caso de B. Después tengo que construir lo que se llama una matriz de incidencia, que va a simplificar los cálculos. Después tengo los balances de masa de energía del sistema, porque voy a verificarlos, ¿no? Los puedo verificar con la matriz de incidencia. Y aquí hay lo que llaman el vector diagnóstico, que me va a permitir en el balance de exergía identificar las exergías destruidas. Y voy a poder calcular el factor de destrucción de exergía relativo de los componentes. Es decir, la exergía total sumándolas todas y después los porcentajes que corresponden a cada equipo. Y este es el fin del algoritmo, o sea que voy a llegar hasta las exergías destruidas. Aquí están los estados termodinámicos, las propiedades que se conocen. Esto pues se trabajó con los datos que suministraron las compañías que participaron. Aquí está la matriz de incidencia. Fíjense que la matriz de incidencia no es otra cosa que se ponen acá los equipos en las líneas, las columnas son los flujos, y voy poniendo, por ejemplo, el compresor de aire, esta corriente entra es 1, esta corriente sale es -1, las demás corrientes no tienen nada que ver con el compresor de aire, son 0, ¿no? Pero aquí el trabajo del compresor que entra. Después la cámara de combustión lo mismo, pues se ve lo que en la cámara de combustión está entrando el aire, está entrando el combustible, están saliendo los gases de combustión y está perdiendo calor la cámara de combustión. Entonces, y así va, ¿no? Entonces, esta matriz es refleja una realidad física, porque ya sé dónde están las entradas y salidas de la exergía, ¿no? Y de corrientes y de energía. Entonces, para el caso del vector el balance de exergía que vieron allá, para el presente caso, se puede resumir en el producto de la matriz de incidencia por el vector de exergía de la corriente, y eso me va a dar directamente me daría el vector de exergía destruida, ¿no? Y cuando sumo las componentes de ese vector, tengo todas las exergías destruidas.
en todo el sistema. Y puedo sacar entonces las contribuciones. Entonces puedo comenzar a construir mi primer resultado, ¿no? Que sería para el sistema A, sistema B y sistema C. Eso es para no ofrecer ninguna información, ¿no?, en la tesis, ¿no?, referida pues a los fabricantes, a los vendedores. Y entonces vemos, por ejemplo, que en el sistema A, en el compresor de aire hay unas pérdidas de exergía, una destrucción de exergía de 4.33% del total de las pérdidas. La cámara de combustión es la que más destruye exergía. Después tenemos la turbina de gas un poco más. Y el economizador un poco más también. Aquí se presentan en el economizador grandes diferencias de temperatura, porque está la temperatura de los gases y las temperaturas del agua, que normalmente es ambiente, y los gradientes térmicos entre las corrientes son importantes y eso hace que hay una destrucción de exergía. Aquí está para el sistema B, fíjense que las tendencias son similares, ¿no? Y aquí está el sistema C. El que menor destruye exergía aquí es el A, este es el segundo, ¿no? Pero fíjense, los órdenes de magnitud son iguales, son, y las tendencias son similares. Ahora fíjense, vamos ahora, ya terminamos, porque el objeto de la primera parte era casualmente identificar primero el módulo físico, los componentes, y después de eso identificar las destrucciones de exergía en los procesos, lo cual se hace. El segundo, que es la estructura económica, es para calcular los costos exergéticos. Esto es fundamental. Este es el link o la relación entre la parte económica y la parte termodinámica. Entonces, aquí hay introducción de los datos de entrada, matriz de incidencia y flujo energético de las corrientes, ¿no? Bueno, ya esta parte ya la vimos, ¿no? En realidad es un punto de partida en el algoritmo, pero lo más importante o nuevo es cómo yo esas corrientes las voy clasificando como recursos, productos y desechos. El R es recurso, el P es producto, y esta I, que en realidad es una L mayúscula, pero se ha acostumbrado a llamarla I, es losses. O sea, los I son los desechos. Entonces tenemos que identificar. Ya en la identificación, fíjense bien, de una corriente en recursos, productos o desechos, ya implica una racionalidad económica, ¿no? Yo cuando digo este es un recurso, ¿no?, porque tenía la parte termodinámica, pero la parte termodinámica no sabía si era un recurso o un producto, yo los identifico. Bueno, esta corriente ahora es un recurso, esta es un producto y este es un desecho. Entonces, por cada equipo, yo voy a hacer un balance de costos exergéticos, que ya vamos a ver cómo se determinan. Para esto voy a tener que introducir las ecuaciones que se me producen aquí para los costos exergéticos, no son suficientes. Entonces tengo que meter relaciones auxiliares, ¿no?, que son bien establecidas. Voy a construir una matriz completa, tanto de esta con esta, ¿no? Bueno, primero la matriz inicial, que es incompleta porque faltan ecuaciones, la completo y me da una matriz aumentada. Voy a construir, al despejar los costos exergéticos, pues a través de la matriz, su incógnita va a ser los costos exergéticos. Voy a
a determinar esa matriz, que es fundamental. Una vez que yo determine los costos exergéticos, ya tengo las bases hechas para la interacción con la parte económica. ¿Okay? Entonces, esto lleva pues un trabajo de detalle, ¿no? Fíjense que en este caso de estudio, el compresor, que es este, vamos a ver qué corrientes son recursos y productos. Un recurso es que es la potencia mecánica que está entrando al compresor. Este es el recurso. Y el producto, ¿qué es? ¿Qué es lo que busca el compresor? Aumentar la exergía de ¿quién? Del aire, ¿no? De B2 a B1. O sea, B2 es mayor que B1 y entonces el producto es la diferencia de las exergías. El recurso es esta exergía, que es la potencia mecánica, y la diferencia de esta exergía es el producto. O sea, cuando resto esta menos esta, tengo el aumento de la exergía del aire como producto pues, de la potencia mecánica. Después tengo la cámara de combustión. Mi recurso es el aire. Aquí se produce una combustión. Mis recursos naturales son el combustible y el aire. Mi producto de combustión son los productos. Mis productos son los productos de combustión, pero tengo el primer desecho, porque la superficie de las cámaras de combustión es superior a la del ambiente y una pérdida de calor. Entonces esta exergía de 1 o 2 se va a perder. Después en la turbina, el recurso va a ser estos que eran productos, esta corriente, al ingresar a la turbina se transforma en recurso. Y el recurso va a ser ¿el qué? La disminución de exergía va a ser el recurso, ¿no? Que esa disminución de exergía es la que va a permitir obtener estos dos trabajos, ¿no? Que son los productos, la potencia eléctrica y la potencia del compresor. Pero fíjense, aquí esto era producto, pasa a ser recurso y aquí recurso. O sea que el recurso es la disminución de la exergía, ¿no? Y se distribuye. Después aquí en el recuperador de calor, los gases de la turbina entran y entregan parte de su exergía, se le entregan, o sea que la diferencia de exergía de entrada y salida, o sea, B5 menos B6 es el recurso, que se lo van a entregar a esta corriente que inicialmente aquí es un agua en estado, o sea, líquido, y aquí como vapor. Entonces este cambio, este aumento de exergía es el producto. Fíjense que los productos no necesariamente es una corriente, sino puede ser la diferencia de exergías de corriente. Y igual para el precalentador o economizador es lo mismo, ¿no? Entonces aquí entra el agua, se precalienta y tenemos acá. Entonces, pero ya tengo identificados con criterios económicos. Perdón, este es otro desecho. En el proyecto este es un desecho porque ya después del economizador, pues ya el medio ambiente. Entonces hay el desecho del calor disipado aquí y el desecho de los gases. Entonces aquí está el resumen, quiénes son recursos, quiénes son productos y quiénes son desechos. Aquí un calor y aquí el gas de... Entonces, el análisis termodinámico, si yo sumo todos los, en un equipo, todos los recursos, van a ser iguales termodinámicamente a los productos, porque esta exergía de los recursos tiene que ir para los productos, tiene que ir para los desechos, pero tiene que ir para ¿dónde también? Para compensar
la exergía destruida. Ese es el análisis termodinámico, ¿no? Entonces, recurso es igual a la exergía destruida. Aquí la pérdida de los desechos del producto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien. Cuando tengo un equipo y me salen unos productos, esos productos tienen una exergía, ¿no? Pero esa exergía se debe ¿a quién? A que tuvo que entregar el recurso exergía, ¿no? Pero a su vez viene de atrás, ¿no? Y entonces hay un proceso de formación del producto que no corresponde exclusivamente a este equipo, sino que se va heredando de los procesos anteriores. Entonces, vamos a definir, fíjense bien, el costo exergético. Esta es la parte crucial con esos costos exergéticos es que yo puedo hacer, como les dije, el vínculo con la parte económica, ¿no? O sea que ya ahí se hace la termoeconomía. Entonces, da una corriente de exergía B, cualquiera, su costo exergético, B estrella, se define su costo exergético como el consumo de energía necesario para obtener dicha corriente. O sea que una corriente, esta corriente B, que tiene una exergía B con punto, pues su flujo de exergía, ¿cómo él logró esta exergía? Porque si ese B está aquí en estos productos, no la obtuvo por este recurso, pero este recurso a su vez se obtuvo por otro transferencia. Entonces, hay un costo oculto aquí, que es el costo exergético. Es decir, el costo, la cantidad de exergía que se tuvo que emplear para que este producto apareciera aquí. Y ese costo que va reflejando el proceso con sus imperfecciones termodinámicas, sus desechos, sus recursos y procesos, se va, digamos, se debe de conocer. ¿Por qué? Porque está reflejando el proceso. Por eso el proceso no se descubre por yo saber la exergía de este punto, sino cómo este valor se obtuvo. Y por eso el costo exergético, que es ese costo oculto, tiene que ser determinado. Y para ello se estudia lo siguiente. Porque no estoy hablando ya de las exergías, sino de cómo se obtuvo esa exergía. Entonces, el costo exergético será igual, en este equipo, por ejemplo, el costo exergético de P va a ser igual al costo exergético de R para el equipo. ¿Por qué? Porque el desecho que estaba aquí, ¿lo va a asumir quién? Ese costo, el producto, porque yo no puedo vender el desecho económicamente, ¿no? Entonces, ¿se lo sumo a quién? De aquí es porque este desecho existió. Y este va a ser, pensando, el producto puede ganar los ingresos. Entonces, en el equipo, en los equipos, en cualquier equipo, se aplica el mismo razonamiento y entonces, y aquí adentro, pues todo lo que esté en destrucción de exergía, también hay que cargárselo acá, ¿no? Entonces, esta exergía se mantiene mismo costo, pero
está redistribuido, ¿no? Porque ya esta corriente tiene un costo exergético, ya la saco de la cuenta, un costo exergético cero, y por lo tanto el costo de esta corriente es la que voy a considerar. Entonces llego a la conclusión de que en los equipos el costo exergético de los recursos es igual al de los productos. Y entonces me aparece algo bien interesante, que el costo exergético se está comportando como una propiedad conservativa, pero que a la vez internamente se permite seguir la historia del proceso, o sea que, lo cual es muy útil, ¿no? Porque ya este producto seguramente se divide, ¿no? Y va a otros recursos y así voy. Pero entonces pero la historia del proceso me la está llevando el costo exergético. Entonces, el costo exergético, como les digo, está metido pues en tanto de los recursos como de los productos están acá. Ahora, y ese costo exergético se mantiene para los equipos. Ahora, cuando una corriente entra en un equipo de los alrededores, su costo exergético. Ahora, si este equipo está en el llamado límite de batería, o sea, está en la parte externa de la planta y esto entra de afuera, sin historia del proceso, su costo exergético es su propia exergia. Ahí sí no tengo duda, ¿no? Algunos autores han propuesto, que lo sugiero en las conclusiones, de que se estudie cómo esto se obtuvo, que es lo que se llama el análisis de ciclo de vida. Pero no vamos a meternos en eso porque no lo tenemos incorporado en el modelo. Esos son, digamos, pasos siguientes. Entonces, fíjense, pero ya cuando la corriente comienza a pasar acá, los costos exergéticos, que no lo conocemos, pero ya tenemos una ecuación para determinarlo para cada equipo, va manteniendo la historia del proceso a través de la planta. Ahora, hay un valor bien importante que es el llamado costo energético unitario, que es el costo unitario, pero se va a hacer por unidades de exergía, ¿no? Y entonces eso va a ser útil para lo que les voy a comentar. Y entonces, para determinar los costos exergéticos, yo tendría esta ecuación se repetiría que tiene los costos exergéticos, se repetiría como tantos equipos existan. Pero los costos exergéticos son N, porque corresponden a cada corriente, mientras los equipos son M. Y normalmente el número de corrientes es mayor que el número de equipos y por lo tanto hacen falta ecuaciones para terminar, consistentes para terminar de encontrar los costos exergéticos. Y entonces se proponen, esto no voy a entrar en detalle porque un principio P, que es el principio de los productos, eso está bien estudiado, y el principio de los recursos, y que relacionan los costos unitarios de los recursos. Por ejemplo, en una turbina, el costo exergético unitario del vapor, vamos a suponer una turbina de vapor, que entra y recorre la turbina, al final el costo unitario de la salida es el mismo, porque estoy siguiendo pues la misma sustancia. Entonces, ese es el principio de los recursos. Y hay un principio pues sobre los productos que dice que los costos unitarios son iguales para productos de igual magnitud, es decir, que esta relación se mantiene constante, ¿no? Entonces se construyen, fíjense que aquí tengo para M ecuaciones de estas,
tengo que conseguir n menos n, ecuaciones con los principios y otros, los que sean desechos valen 0, los que sean subproductos tengo que buscar un valor de mercado, pues para que yo pueda estudiarlo y pueda decir, por ejemplo, ese subproducto, qué tipo de exergía tiene, pero ya no está en la historia ya no me va a afectar directamente esto lo saco externo, y los recursos, porque ya dijimos que corresponden los costos exergéticos a las exergías de los productos. Entonces, con esta de igualdad de los costos exergéticos a la entrada y salida, y con estas relaciones auxiliares construyo una matriz donde están esas ecuaciones. Aquí están las ecuaciones, los coeficientes correspondientes a la matriz de incidencia, y aquí lo que corresponde a las relaciones auxiliares. Aquí están los costos las exergías, no, perdón, los costos exergéticos, y aquí están los términos independientes de estas relaciones que están acá. Entonces, estos son los costos exergéticos. Este es mi costo que me interesa determinar. Estos valen 0 porque es conservación, y aquí es lo que corresponde a estas ecuaciones que están en el lado derecho. Entonces, yo despejo mis costos exergéticos, ¿no? Y entonces, al despejar mis costos exergéticos, ya prácticamente el problema va a estar resuelto, porque estos costos exergéticos de las corrientes son representativos de cómo esa corriente alcanzó su exergía. Y entonces, por lo tanto, están reflejando el proceso mismo. Y entonces aquí, pues, esto se puede hacer por inversión de matrices, ¿no? En los algoritmos que se han usado, ¿no? Y se obtienen estos costos excelentes. Ya. Y esto va a ser la entrada para la parte termoeconómica, porque yo no le voy a asignar costos de producción a una exergía, sino a cómo esa corriente llegó a tener esa exergía, que es su costo exergético. Esa es la clave. Eso es lo que le he dicho, es la clave de la asignación de costos mediante este. Después de eso, yo puedo construir indicadores de desempeño, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia exergética, pero esto es con exergía, ¿no? Para cada equipo, esta es la exergía que sale, esta es la que entra, y esta es esta relación, ¿no? De producto entre recursos, es lo que sea, es una exergía, una eficiencia exergética o racional, que también se puede poner, porque recuerden ustedes que siempre este P se puede expresar como R menos la suma de la pérdida y la exergía destruida. Entonces, pues se puede expresar así. El consumo es el inverso, y después hay unas relaciones de destrucción de exergía. Fíjense bien. Aquí está este es para también valorar los equipos, ¿no? Esta es la destrucción de exergía entre el recurso, que parte del recurso se transformó en pérdida de exergía, en irreversibilidad, y por lo tanto una pérdida de exergía. Y estas son pérdidas de exergía, pero por los desechos. O sea, hay dos formas de que la exergía se pierda, una por destrucción y otra por desecho. Y se van midiendo, y con eso nos va a permitir. Ahora, este es el módulo exergoeconómico, y con esto, pues, cerraríamos la presentación, ¿no? Entonces, tiene los datos de entrada, matriz de incidencia, matriz económica. Bueno, me traigo la matriz económica de allá, los flujos exergéticos, pero hay algo bien importante, que ya ahora tengo como insumo los costos exergéticos. Pero los costos exergéticos no son los únicos, porque eso es un costo variable. Yo tengo que buscar los costos fijos.
cuando paso por un equipo. Ahora vamos a ver, que tengo que construir mis vectores de costo fijo. Vamos a ver cómo se calcula. Y voy a calcular entonces con estos insumos, los costos exergéticos y los costos fijos, el flujo de costos fijos, voy a hacer la simbiosis para determinar mis costos de producción, que son los costos termoeconómicos. Puedo calcular los costos económicos. Aquí simplemente cambio por razones prácticas el costo termoeconómico, en vez de expresarlo como por unidad de costo exergético, lo hago por unidad de exergia. Pero es completamente relacionada, no hay ninguna alteración del sentido. Entonces sí tengo que empezar a evaluar, que fue lo que se hizo para la recomendación en TVEP, el factor de incremento de costos relativos, o sea, qué equipos presentan los mayores aumentos de costos termoeconómicos. Hay incremento de costos absolutos, hay un factor externo económico que es bien importante para tomar decisiones y está el algoritmo. Pero claro, el primer producto que se obtiene, más importante, es el cálculo de los costos termoeconómicos, que es el costo de producción. O sea, yo puedo decir, el contenido de esta cajita es cuánto me cuesta una corriente en términos monetarios, no ya como el costo exergético en términos de costos exergéticos, que es un costo expresado en unidades de exergia. Entonces, el costo termoeconómico, que lo vamos a llamar pi con punto J, para una corriente, se define como el costo para producir el costo, fíjense, el costo monetario para producir una corriente que tiene un flujo exergético de B sub J', perdón, con punto, y un costo exergético dado por esta expresión. Y este que está aquí es el que me trae la historia del proceso. El flujo de costo termoeconómico viene en unidades monetarias por unidad de tiempo. O sea, yo puedo decir que tal corriente me está costando tantos dólares por segundo, tanto por segundo, ¿no? Los costos vienen dados en kilowatts, ¿no? Entonces, puedo definir el costo termoeconómico, que sería dividir el costo termoeconómico entre el costo energético. Eso me da un índice que es el costo económico unitario, ¿no? Fíjense, esto refleja el influenciado por esto. Proceso para energética. Y bueno, y esta relación cuando combina estas dos unidades, que el costo externo económico es el producto ¿de qué? Del costo unitario externo, el costo termoeconómico unitario. Este se usa mucho, el costo externo económico, porque aquí está la historia del proceso, que ya está transferida, pero lo das por y aquí una salida de corriente
yo puedo establecer, ya puedo hablar de costos, ¿no? Estos costos de entrada, que son costos variables, cuando pasan por el equipo les va a cargar al equipo un costo fijo, que tiene que ver con la inversión hecha aquí, con la operación, los gastos operativos, los gastos de mantenimiento y algún gasto de tipo administrativo. Eso se meten aquí. Y esto entonces modifica el costo variable que viene del costo exergético y el costo termoeconómico y me da un costo de salida que serían los costos de producción, ya tomando en cuenta tanto el costo termoeconómico como el costo fijo. Entonces, los costos fijos, como les digo, tienen los costos de inversión, eso se hace por depreciación, mantenimiento, operación, costo de administración de planta, todo en unidades monetarias. Interesar, puedo pasar para el lado izquierdo, perdón, y meterlos en la matriz trabajarlo con esta matriz que está acá, que es una matriz de incidencia, pero aquí es cuando yo considero la planta como un planta, ¿no? Para tener a grosso modo pues, ¿no? Los grandes valores. Pero cuando, claro, la gente es igual, simplemente acá ya tengo con otro nivel de agregación, tengo, si hay M equipos en que se desagregó este era 1, ahora son M, y las corrientes son las N que corresponden a cada equipo. Entonces el punto es cómo determinar, claro, el costo fijo para cada equipo, ¿no? Y aquí está esta ecuación que es la misma que se tiene y estas son mis incógnitas, ¿no? De aquí tengo que ver que son los que salen, los productos, y para determinar el costo de los productos, aunque puedo, digamos, calcular todos los costos termoeconómicos que se refieren a ese equipo. Entonces, los costos fijos, el flujo de costos fijos, lo puedo separar en los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Y entonces el costo de inversión hay que verlo con la inversión que se hace, lo que se llama el capital total de inversión, el TIC, y ahora el TIC y el, y el, y el equipo, que solo teníamos por entonces los ejecutamos el factor de LAN, el tipo de planta de cogeneración, te da un TIC bastante aproximado. Los gastos operativos se tomaron como referencia los gastos de operación de las normativas laborales que rigen para... Ya, pero... Está actualizando. Ajá. Fíjense, estamos aquí, porque este paso eh, eh, el, los valores
del costo fijo también o del costo exacto. Entonces, ¿cómo haga a un valor que corresponde para cada equipo? Y entonces hay una metodología que se pone acá, ¿no? Una vez que el costo anual de operación de mantenimiento ha sido estimado, se puede calcular el factor FOM, ¿no? Y este factor es independiente, ¿no? Aquí lo que afecta es cómo determinar el Z de inversión, ¿no? Bueno, debo decir que bueno, eso no importa. Yo, del costo de inversión. Entonces yo necesito dos cosas. Buscar el valor futuro que la vida y la antigua, yo puedo ver cómo recuperando en forma uniforme, anualizar. Anualidades, un valor de, claro, aquí están el impuesto anual, que esto, o tasa de retorno, que está 90% bien establecido. Algo que tenés con valores internacionales, confiable. Y entonces del sumo gastos operativos y de mantenimiento, ¿no? Y da el cual estos gastos se expresan como un porcentaje del capital de los equipos, y cada equipo tiene un valor, ¿no? de compra. Entonces,